La realidad virtual tiene muchas décadas, pero por centrar el momento en que la realidad virtual sale de los laboratorios y empieza a aplicarse en el mundo de la industria, estamos hablando de los años 90, y no solamente en el mundo de la industria. La realidad virtual nace en dos ámbitos. Nace en el ámbito, digamos, científico-militar, del complejo científico-militar, con una beca o una investigación pagada por DARPA, por una agencia del Pentágono. Es la realidad virtual con gafas inmersivas. De hecho, se le llamaba al sistema la espada de Damocles. Y esto estamos hablando de los años 60. A la vez, se están utilizando sistemas de realidad virtual a finales de los 60 y principios de los 70 en el mundo del arte. O sea, la realidad virtual tiene dos orígenes claros. Uno es el complejo científico-militar y otro es el arte tecnológico, que en esa época, lo que se llama ahora New Media Art, se conocía como arte electrónico. Pero la realidad virtual ya, cuando llega de una manera más masiva o de una manera empieza a conocerse en la sociedad, es en los años 90, es la primera oleada de la realidad virtual. Y básicamente la realidad virtual y la realidad aumentada es un poco más tardía, es a finales de los 90 cuando se desarrolla esta tecnología, la de realidad aumentada, empieza a ser conocida y se aplica sobre todo en el mundo de la industria, en el mundo de la formación, en el mundo de la simulación. La simulación es la gama más alta de la realidad virtual. Todos habremos visto esos simuladores que simulan de forma electromecánica los movimientos, por ejemplo, de las cabinas de los aviones, con todo su grado de inercia. Entonces, la realidad virtual y la simulación se vienen utilizando desde los años 90 masivamente, pues, por todas las líneas aéreas del mundo, por la NASA, para determinados fenómenos o pruebas, por ejemplo, en el mundo de la automoción, de las grandes máquinas, tractores, grandes máquinas, simulación de entornos de explotación de gas y petróleo y también refinerías. Todo esto ya en los años 90. La realidad virtual, en el ámbito popular, se entiende asociada sobre todo al uso de gafas, pero tenemos hasta 4 tipos distintos de lo que podemos entender como realidad virtual, y solamente en uno de esos tipos o gamas de realidad virtual se utilizan las gafas o cascos de realidad virtual, cascos de inmersión virtual. ¿En qué casos se utilizan? Pues en los que permiten un aislamiento mayor o que se demanda un aislamiento mayor y un grado de inmersión mayor. Entonces hablamos de una realidad virtual inmersiva o de presencia. Yo soy un pionero de la realidad virtual. Eso quiere decir que entré a finales de los años 80 y yo entré de la mano del mundo de los videojuegos. En los años 80, unos socios y yo creamos primero una compañía discográfica que estuvo asociada a lo que era la Nueva Ola, que después se conocería por la Movida o la Movida madrileña. Y esta compañía discográfica, pues teníamos unas inquietudes muy grandes, todos y todas las que estábamos allí, y decidimos crear con unos ingenieros de software y además con un piloto, decidimos crear una compañía de videojuegos. En ese contexto yo conozco la realidad virtual tanto a partir de los primeros experiencias que se estaban creando con videojuegos que eran muy básicos en esa época, y también por la parte artística. Hay 2 grandes eventos en los 80 en Europa, uno es Ars Electrónica y otro es Imagina en Monte Carlo, financiado ambos por gobiernos, tanto locales como pues, el gobierno austriaco y el gobierno francés. Y a finales de los 80 los artistas europeos, pues siguen la estela de los artistas norteamericanos de finales de los 70, y en los 80 empiezan a utilizar la realidad virtual. Y luego la primera oleada de realidad virtual se produce en el año 89-90, donde la tecnología de realidad virtual que está utilizando la NASA es una tecnología que se llamaba de BPL, la empresa de Jaron Lanier,
que había comprado las patentes del uso de gafas de realidad virtual, cascos de realidad virtual, con sistemas de interacción en el mundo virtual, que normalmente eran guantes o joysticks en 3 dimensiones, y en el año 1990 traemos en la primera exhibición pública que se hace en España, en el Festival Art Futura, la primera edición del Festival Art Futura, traemos directamente un equipo de la NASA. De estos equipos que eran de BPL, que utilizaba la NASA, eran los equipos más sencillos que utilizaba la NASA. Y la NASA utilizaba la realidad virtual pues, para formar y entrenar a los astronautas, y también para cuestiones que tienen que ver con la física de fluidos, de la aerodinámica, digamos, de las lanzaderas espaciales, el Challenger, el Discovery, las distintas lanzaderas espaciales que la NASA luego estuvo utilizando hasta hace relativamente muy poco tiempo. Para entender bien la realidad virtual hay que ver que es una tecnología, o sea, que nace como una tecnología que permite al usuario sumergirte en un mundo virtual completamente sintético, es decir, construido digitalmente en 3 dimensiones con herramientas de tipo CAD o herramientas de tipo de modelado 3D que permiten recrear el espacio. Y dentro de ese espacio tenemos unos motores de programación, engines de realidad virtual, que nos permiten generar la programación de la interacción, es decir, ese mundo sintético donde con la parafernalia, ya sea de gafas de realidad virtual que te ocluyan completamente o frente a pantallas que puedas ver con dispositivos en 3 dimensiones, el usuario se sumerge en un mundo totalmente sintético, y dentro de ese mundo tiene una perspectiva subjetiva para que la realidad virtual te traslade esa sensación de presencia y el cerebro crea realmente que está en otro espacio. El cerebro dentro de una realidad virtual reacciona como si estuviera en el mundo real. La percepción está activada de esa manera en un mundo sintético donde tú tienes perspectiva centrada en el usuario y además puedes navegar e interactuar en tiempo real, sin retraso, sin pérdida, tal y como lo harías en el mundo real. O sea, la realidad virtual lo que aspira es que a nivel de interacción y inmersión tu cerebro crea que está dentro de un entorno real, y ese es uno de los objetivos de la realidad virtual y sobre todo de la realidad extendida, que no haya diferencia para nuestra percepción, digamos, en pasar de un mundo real a un mundo virtual o estar en la región liminal, en la región de frontera que existe en esto. Y eso es lo que llamamos que la realidad extendida nos va a llevar a una realidad expandida, donde vamos a combinar vamos a estar en mundos completamente digitales, como son los mundos que tienen que ver de realidad virtual, pero en un momento dado podemos incorporar a ese mundo virtual elementos interactivos del mundo real, captados a través de cámaras 3D que escanean y que integran automáticamente mediante sistemas de inteligencia artificial o basados en el mismo software de realidad virtual, esa realidad también, digamos, del mundo exterior. Y ahí estaremos hablando de realidades mixtas, que es todo, hay un continuo que es el continuo realidad-virtualidad. En un extremo tenemos la realidad y en otro extremo tenemos la realidad virtual, que es completamente digital, pero en medio que tenemos todas las realidades mixtas. Entre ellas está la realidad aumentada, lo que se llama la realidad mixta también, y la virtualidad aumentada. Son distintas categorías. Dentro de ese continuo, por ejemplo, la realidad aumentada tiene, digamos, un peso propio, es una tecnología que está considerada como autónoma, y lo que básicamente hacemos con realidad aumentada es que sobre una imagen vídeo, sobre una imagen de la realidad que estamos procesando en ese mismo momento, en tiempo real, que estamos captando pues con una cámara, puede ser la cámara del móvil, puede ser una cámara que llevemos integrada en el casco, pueden ser 2 cámaras, si captamos la realidad en vídeo estereoscópico, sobre esa realidad que podemos ver o a través de la pantalla del móvil, de un ordenador, o integrada en un casco que se llama Head-Up Display, porque permite de forma transparente ver el espacio que te rodea y a la vez superponer las imágenes o la información virtual. O sea, la realidad aumentada, ¿por qué se llama aumentada? Porque a la realidad cotidiana, en el lugar que estemos en ese momento, por ejemplo, enfrente de una maqueta, de una construcción o de una ciudad que tenemos una maqueta estática, nos ponemos unas gafas de realidad aumentada o a través del móvil estamos viendo esa pantalla, pero aumentamos esa realidad física con elementos dinámicos, digitales, animaciones.
Por ejemplo, si tenemos una maqueta de una ciudad y nos ponemos esas gafas, que son por ejemplo las Magic Leap, que son gafas para ver la realidad aumentada y tener un grado de inmersión, sería realidad aumentada inmersiva, veremos cómo la maqueta de la ciudad cobra vida. Empieza a haber coches que se desplazan, puedes interactuar con determinados puntos donde surgen nuevas animaciones. O sea, ahí tenemos muy poca interacción, mientras que en la realidad virtual es un mundo completamente sintético. Aquí estamos hablando de un mundo mixto, donde la información adicional nos la proporciona la tecnología de realidad aumentada, que son unos programas especiales para esto. La realidad mixta o la virtualidad aumentada, que es menos conocida, pero ahora mismo se entiende, hay muy pocas aplicaciones puras de realidad mixta y son también, ahí en la mayoría de los casos estamos hablando de utilizaciones que se hacen a nivel de formación o también para entretenimiento. Por ejemplo, podemos tener un equipo de usuarios que estén jugando a un juego de realidad mixta. Entonces, la realidad mixta tienes el mundo virtual, es decir, puedes navegarlo y interactuarlo en tiempo real, pero ese mundo virtual está superpuesto sobre un escenario real. Entonces tú te mueves en un escenario real y un objeto que hay dentro de un escenario real puede ser un armario, pero puede ser una mesa o puede ser simplemente un objeto que tú en el mundo virtual no lo ves como un cubo, ni lo ves como un armario, a lo mejor eso lo estás viendo como una consola de una nave espacial y tú estás dentro de una nave espacial. No hay decorado, el decorado es todo virtual porque es un mundo virtual. Y la virtualidad aumentada, por ejemplo, esto se utiliza bastante en ingeniería, es que tú tengas un modelo en 3D que está sincronizado y se corresponde con el modelo real. Por ejemplo, una turbina de avión en vuelo, puedes tener el equivalente en virtual y el funcionamiento. O sea, tú puedes estar viendo el funcionamiento de ese motor en vuelo, de esa turbina o de otra máquina de forma remota en tu terminal de ordenador, aquí sin gafas. O sea, tenemos que entender que la realidad virtual es una tecnología que permite la interacción y la inmersión en tiempo real. Si la inmersión es completa, si tú estás rodeado por 360 grados de realidad sintética y estás aislado de otras interacciones del mundo exterior, lo llamaremos realidad virtual inmersiva o realidad virtual de presencia. Pero se trabaja o se juega o se interactúa con realidades virtuales también sobre pantalla o sobre móvil, siempre que la aplicación que tengas delante sea un mundo construido digitalmente, perspectiva centrada en el usuario, interactiva y navegable en tiempo real. Por eso los videojuegos, el enlace que se produce con el gran público y que también se empieza a conocer por el gran público en experiencias de marca, la realidad virtual. John Carmack, que es uno de los grandes programadores de videojuegos de los años 90 y hasta la fecha, él crea uno de los primeros engines de realidad virtual para videojuegos. Se hace famoso con el Doom. El juego Doom es un juego de realidad virtual típico, era un juego muy básico, donde tenías perspectiva centrada en el usuario y te ibas desplazando por túneles como si fueran de una especie de nave tipo Alien, y te ibas enfrentando a monstruos y bueno, había distintas versiones. Este tipo de engine de realidad virtual preparó a la gente joven que luego pues, estudió ingeniería o estudió diseño 3D o programación, les preparó en los 90 a adquirir esa cultura de la inmersión y de la interacción en tiempo real, y de hecho los videojuegos han sido la forma de difusión más masiva de la realidad virtual entre los usuarios. De hecho, ahora distinguimos entre lo que son los videojuegos 3D de interacción en tiempo real tradicionales, que son realidad virtual, a los que son de realidad virtual inmersiva, que son los que necesitan gafas. Y en este sentido, pues PlayStation ha hecho una labor muy importante en la difusión con sus plataformas de realidad virtual. Ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente utilizan como mínimo una vez al año, una vez al mes, la realidad ha aumentado un 20% de la población de Estados Unidos, porque la utilizan básicamente a través del móvil, del smartphone. Y en cambio la realidad virtual más o menos la utilizan pues un 20% también de la población en Estados Unidos, pero básicamente no es realidad virtual inmersiva. La realidad virtual inmersiva en Estados Unidos ahora está entre un 5 y un 6% de adopción de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía la realidad virtual a nivel masivo
está entrando por el mundo de los videojuegos o el mundo de las experiencias en museos, en arte, y todavía la realidad virtual básicamente en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, pongo la referencia de Estados Unidos porque es uno de los países fuera de China, Japón y Corea donde la penetración de la realidad virtual es mucho más grande, pero en Occidente Estados Unidos, digamos que es el líder en la incorporación de la realidad virtual. La realidad virtual se utiliza mucho más masivamente en la industria 4.0 y en todos los temas de formación, desde los de simulación avanzada, como puede ser la NASA, a entrenamientos, por ejemplo, en Vector 001, nosotros entrenamos a operarios y arquitectos de una empresa de construcción que lo que hace es levantar viviendas y edificios con un sistema automático, donde ni siquiera haces unos cimientos como tal, sino que vas creando una estructura a base de ir planta a planta y con unos pilotes, porque todo está prefabricado, digamos, y vas ensamblando. El uso de esas herramientas y la visualización de los espacios la hacemos en realidad virtual. Y la hacemos en realidad virtual tanto con gafas como sin ellas. O sea, hay actividades que a nivel de formación se gana mucho en el uso y en la formación de los operarios si la están haciendo en un entorno que el cerebro asimila como real, porque se aprende más, los procesos se memorizan a nivel cerebral y corporal mucho mejor con gafas de realidad virtual y en entornos completamente inmersivos. Pero a lo mejor hay otros procesos que se pueden aprender sin necesidad de usar gafas, solamente con una pantalla grande delante de ti. Hay que pensar en la realidad virtual, en la realidad aumentada, en general en la realidad extendida, que es el acrónimo, digamos que es el paraguas conceptual que agrupa a todas las tecnologías que nos permiten entrar en ese continuo que está entre la realidad y la virtualidad. Lo que hay que plantearse es olvidarse un poco de la tecnología y pensar que la realidad virtual es algo más que una tecnología, y la realidad aumentada y la realidad mixta es más que una tecnología, es una máquina mental. Estas tecnologías lo que nos permiten es aumentar las capacidades o la productividad o aumentar el sentido del entretenimiento, generar un estado emocional en el usuario que también permite aprender o memorizar mejor. Hay que pensar que estas tecnologías son máquinas mentales. Y a la hora de qué tipo de tecnología es mejor para utilizar, si es una realidad completamente digital y además queremos aislar al usuario, será porque necesitamos que esa condición. Pero en otros procesos o de visualización, por ejemplo en museos, es mucho más sencillo trabajar sobre pantallas, con realidad virtual o con realidad aumentada, pero sobre pantallas. O sea, dependiendo del tipo de cliente, lo primero que hay que pensar es ¿cuál es mi usuario? ¿Quién va a utilizar esto y para qué lo quiero utilizar? ¿Es para generarle una experiencia emocional, artística? Bueno, pues ahí hay todo un despliegue y hay toda una serie de aproximaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, en el ámbito museológico, en el de las exposiciones o en el mundo de las experiencias de marca. ¿Por qué utilizan tanto las marcas estas tecnologías? Primero porque como máquinas mentales sorprenden al cerebro, le impactan. Se produce un efecto, lo que llamamos un efecto wow, en el cerebro del usuario, pero que para él, al final, está experimentando una realidad nueva, compleja, atractiva, diferente a la que normalmente le está rodeando o que le está sorprendiendo. Entonces, esos primeros segundos, esos primeros 15-20 segundos de fascinación que realmente se producen al utilizar este tipo de tecnologías que son máquinas mentales, lo que nos hacen es a los desarrolladores, a las personas que estamos detrás, con las marcas, es que ese estado se mantenga en el tiempo que queramos y cree un estado de flujo, de tal manera que si es una experiencia de marca, por ejemplo, conducir un Audi 7 en un entorno nevado, le diseñamos una experiencia de 3 minutos, o si es que aprenda a manejar virtualmente cómo funcionan todas las disponibilidades que tiene pues, el coche, desde el aire acondicionado, manejar el interfaz de la radio, del uso del navegador, etcétera. Eso lo podemos hacer con realidad aumentada. Es mantener esa atención que es prácticamente inconsciente, o sea, capturamos tu atención para un determinado objetivo, ya sea aprender, divertirte, relacionarte emocionalmente con una marca o recrear una obra de arte.
tanto en realidad virtual como en realidad aumentada, Vector 001 y otras empresas en España, lo que hacen con los operarios es que tienes esa capacidad de rayos X. O sea, estas tecnologías por algo se llaman realidad extendida, porque extienden la realidad. Por ejemplo, te permiten tener superpoderes, rayos X que ven que hay dentro de una pared. Hay muchos sistemas de realidad aumentada, por ejemplo, para aprender a soldar. Entonces tienes entornos de realidad aumentada con gafas, donde directamente tú estás aprendiendo a manejar toda una serie de herramientas de soldadura con diferentes materiales, y todo eso lo haces de forma virtual, pero tu cerebro está aprendiendo cómo lo hace y también manualmente. Entonces, una vez que ya tienes un cierto conocimiento y un cierto uso, ya te ponen a soldar de verdad. La realidad virtual, por ejemplo, tiene también la virtud de que es como una máquina en el espacio y el tiempo. O sea, te puede trasladar al mundo de lo infinitamente pequeño o de lo infinitamente grande. La realidad virtual, ya en el año 92, Carolina Cruz Neira, que es una doctora en computación española, que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Illinois, y inventó uno de los sistemas de inmersión que se llama Cave, que es como una habitación donde tú vas con unas gafitas, como las gafas más o menos de leer, y vas con unas gafitas que tienen un posicionamiento y te permite estar viendo en 3 dimensiones, pero dentro de un espacio donde la proyección del mundo virtual no se hace dentro de unas pantallas en unas gafas, sino que se está retroproyectando o se está viendo sobre las paredes de la habitación. Lo que pasa es que tú lo ves en 3 dimensiones. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones fue estudiar la forma en que el virus del SIDA interactuaba en 3 dimensiones, digamos, con los tejidos humanos, como con el tema de los anticuerpos, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones es lo que nos hacen pensar en el desarrollo muy grande que van a tener estas tecnologías. También como tienen impactos emocionales. Por ejemplo, en el estado de Nuevo México hay muchos problemas con la conducción bajo efectos del alcohol y hay muchos accidentes. Entonces, pues lo que es el gobierno estatal, a través de la Dirección General de Tráfico, digamos, de allí de Nuevo México, pues implementó todo un plan, que la aplicación se hizo en España, de realidad virtual en este caso, todo un plan de concienciación de qué te pasaba si, digamos, estabas primero en un escenario de un bar de copas, después en realidad virtual se reproducía la conducción ebria, o sea, porque nosotros te podemos recrear la realidad virtual, la realidad aumentada, en el grado de estados alterados de conciencia. O sea, por ejemplo, te podemos producir una realidad virtual o un espacio en el que tengas tu percepción alterada y veas doble o no veas bien, o incluso que tengas un grado de alta excitación de adrenalina. Y esto, además, la realidad virtual y otras tecnologías de la realidad extendida se combinan con inteligencia artificial, pero también con interfaces cerebrales y con sistemas biométricos que están midiendo tu comportamiento. Por ejemplo, igual que en un concierto las personas se neuroacoplan con una canción o con una película y están en un estado emocional que, digamos, están a lo mejor en un estado alfa o en un estado, digamos, similar cerebralmente hablando, nosotros esto lo podemos conseguir con la realidad virtual. Podemos conseguir, por ejemplo, un determinado uso. Esto se ha hecho, por ejemplo, Starlab hizo con consentimiento informado, hizo una serie de experiencias donde los usuarios que eran presos, pero presos por maltrato de género. Y eran personas pues nada empáticas. Lo que se hace es que los pones en el papel de la mujer. Ellos están en una casa, encerrados, a una escala real, pero que ya sienten una opresión, y hay un hombre que se dirige a ellas, que entra dentro de su espacio proxémico íntimo, es decir, te grita a la cara, te dice que te va a golpear, te insulta. Se han hecho una serie de experiencias y por primera vez estas personas, digamos, han empatizado, algunos incluso lloraron y se sintieron víctimas de una agresión. Todo este tipo de aplicaciones se pueden llevar al mundo de los videojuegos de muchas maneras, también de hecho se están llevando, y esa vinculación emocional es importante, pero también tiene que ser estar bajo una cierta regulación, porque estas experiencias crean un estrés químico en las personas y pueden incluso tener cambios de comportamiento temporales o permanentes. De hecho, cuando se emplea con estas personas de maltrato es porque quieren de alguna manera integrarse en la sociedad y mejorar sus hábitos y darse cuenta de lo que han hecho. Pero todo eso tiene que hacerse con psicólogos que están, igual que cuando nosotros en Vector 001 recreamos, por ejemplo, un espacio de dinosaurios, tenemos los paleontólogos que nos dicen cómo se mueven los dinosaurios,
qué forma tenían, qué volumen en relación unos a otros. Pues cuando estamos en actividades que afectan a las personas de una manera mental, porque hablamos de que las tecnologías de realidad extendida son máquinas mentales, hay que tener en cuenta el grado de exposición y la intensidad de la exposición, y hay que, digamos, regular esa exposición a una experiencia intensa, por llamarla de alguna manera. La tecnología en general, a través de una visión yo creo que deformada, distópica de Hollywood básicamente, pues nos ha presentado a las máquinas como amenazadoras, cuando en realidad pues las máquinas lo que han hecho es ayudarnos. El problema viene más de Internet y del comportamiento que están teniendo las grandes compañías como Google, Amazon, Netflix, Facebook, con los algoritmos, que los algoritmos te conocen casi mejor a ti mismo que tú mismo y estudian tu comportamiento ante un determinado contenido o ante un determinado tipo de interacción en la red. Esto ya está sucediendo y tiene algunas consecuencias claves y básicas. O sea, en algunos casos lo que produce es un secuestro de la atención, que hacen dedicar más tiempo a estar en una determinada página o en un determinado contenido del que a lo mejor tú tenías previsto. ¿Y esto por qué? Porque facturan más, porque generan publicidad. Entonces este es uno de los principales problemas, pero que viene mediatizado por estas grandes compañías, que ahora mismo los servicios que ofrecen básicamente son en 2D, pero en un futuro serán en realidad virtual, en 3D, que en principio, como es una máquina mental, todavía ese grado de secuestro de atención en base a que te conocen y que conocen lo que a ti te gusta, pues podrá ser más emocional y más intenso. Es obvio que hace falta una regulación en general con el uso de los algoritmos para que la tecnología sea humanizada. O sea, la tecnología tiene que estar centrada en el ser humano. Si la tecnología se centra única y puramente en el negocio, empezaremos a ver distorsiones, y cuanto más potente sea la tecnología y esté peor orientada, pues serán distorsiones más negativas para el usuario. No solamente porque le roben su intimidad, sino porque pues creen esos fenómenos. Que uno de los más graves o más preocupantes es esa pérdida de atención, esa pérdida de concentración o esa pérdida de tiempo que tú estás teniendo, que quizás es una de las cuestiones más valiosas. Entonces la tecnología tiene que estar centrada en la humanidad del usuario. En inteligencia artificial, pues de hecho la UNESCO ha promulgado, dentro de lo que es los derechos humanos, ha publicado una serie de guías para cómo se debe de aplicar la inteligencia artificial respetando los derechos humanos. Entonces, no tiene todavía no tiene todavía un desarrollo legal internacional consensuado, sino que se deja que cada país lo aplique en función de que si la inteligencia artificial no puede intervenir de forma automática y única en el comportamiento de un usuario, sí afecta a su dignidad personal. Esto es un poco lo que dice la ONU, la UNESCO, la ONU detrás de la UNESCO. ¿Cómo se entiende la dignidad personal? En China se entiende de manera muy diferente a cómo se entiende en España o como se entiende en Estados Unidos o en otro país. Esto, que es muy importante para la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial va a ser transversal a todo. De hecho, una de las claves para que la realidad virtual sea indistinguible de la realidad real, o para que la realidad aumentada se pueda integrar perfectamente y en 360 grados con la realidad física, que podemos tener esa superposición como pasaba en la película de Terminator, que los Terminator tenían una realidad aumentada perfectamente integrada y en tiempo real con la realidad real que percibía el robot, vamos a decir, o el Terminator, ¿no? Y esto va a ser posible gracias a la inteligencia artificial, que nos va a ajustar las distintas fuentes de generación de imágenes, ya sea las que captemos en vídeo estereoscópico con las que generemos a nivel de proceso informático gráfico en las mismas gafas. Toda esta parte, ¿qué significa? Pues que efectivamente que hace falta crear un marco de derechos humanos para todas las tecnologías. La más clave quizás es la inteligencia artificial, y que también haya un consenso sobre cómo se aplican. Y la realidad virtual deberá entrar en esos temas de regulación también. Al final es el sentido común y que la tecnología sea humanizada, que no tengamos sesgos, porque los sesgos que tiene la tecnología son los que crean los programadores. Entonces, esos sesgos
tienen que pasar por una serie de filtros y de hecho ahí es muy importante el papel de los psicólogos, pero también de que haya un marco legal. Efectivamente, o sea, ahí la revolución, de hecho se han hecho ya muchísimas pruebas, se hacen pruebas también con la posibilidad de que tú te muevas, hay gafas inalámbricas que funcionan muy bien, entonces tienes la posibilidad de moverte en un espacio. En una universidad de Estados Unidos ya tienen desarrollado un espacio de más de 1000 metros cuadrados donde las personas se pueden mover, es decir, tú puedes estar aprendiendo, por ejemplo, horticultura o estar en un espacio compartido, muchos usuarios en el mismo espacio virtual, y puedes estar pues, realizando experimentos que las fuentes de los contenidos a lo mejor vienen directamente de la NASA o de un laboratorio o de un centro astronómico increíble, o sea, que tienes acceso gracias a la unión de la conectividad, la inteligencia artificial y la realidad virtual, la realidad aumentada, en general la realidad extendida. Tienes acceso a unos contenidos increíbles. Aulas del futuro pues van a ser absolutamente diáfanas y tú vas a estar aprendiendo, a meterte con toda la clase dentro del cuerpo humano o vas a meterte en un ecosistema y vas a recorrer un ecosistema que a lo mejor está amenazado por el cambio climático en Micronesia. Y lo vas a poder vivir y tienes, como la realidad virtual, la realidad aumentada son máquinas del tiempo, tú puedes vivir en pocos minutos el desarrollo que va a vivir ese ecosistema en años. El cambio que esto puede significar en el mundo de la educación, estamos hablando a lo mejor a 10 años vista, este ejemplo que he puesto, es espectacular. Pero ya actualmente, pues con gafas que además tienen que estar adaptadas porque, por ejemplo, las gafas de PlayStation, cuando tú ves los warning, te avisan que no pueden usar las personas de menos de 13 años, pues porque no tienen desarrollado completamente su sistema ocular. Bueno, pues ya hay gafas que están hechas especialmente para niños entre 8 y 13 años. Y estas son las que se deben de usar en los colegios. Esto, por ejemplo, se hace en Corea. La tecnología y la adaptación de esas gafas se hizo en la Universidad Politécnica de Madrid, con una empresa de realidad virtual de Málaga, pero no se aplica en las escuelas en España. Se aplica en las escuelas y en las universidades en Corea. Son todo ese tipo de gaps que una vez que se popularice suficientemente y se adapten estos sistemas de aprendizaje, son espectaculares. Por ejemplo, todo el tema de la dinámica celeste, la generación de agujeros negros, la dinámica física de la teoría de la relatividad general, se entiende perfectamente y es una teoría complejísima, dificilísima de entender si solo te aproximas a ella con matemáticas, pues se entiende a nivel de un niño, entiende cómo funciona el universo con esos sistemas. Ya hay aplicaciones generadas por todas las organizaciones mundiales como la NASA, por el MIT y por Harvard y por un montón de empresas de contenidos que te explican todo este tema del universo. Entonces, en ese campo es brutal. O sea, poder estar al lado de un dinosaurio y ver cómo se mueve, ver cómo se alimenta, no tiene nada que ver. Y las experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Reino Unido se han hecho experiencias de seguimientos de más de 1000 niños con este tipo de entornos educativos. La diferencia, no solo de cómo lo han aprendido, sino de cómo lo pueden explicar y de que lo han realmente entendido. Mi caso quizás sea un poco especial, pero bueno, todos los que somos baby boomers y los que pues ahora tenemos alrededor de los 60 años o 50 y pico años, nos vimos clarísimamente afectados por dos hechos que pasaron a la vez en el mismo año. Uno de ellos fue cuando la humanidad dio ese gran salto en la Luna y que lo pudimos ver en tiempo real retransmitido por la televisión, y a la vez ese mismo año los que tuvimos la fortuna, yo tenía 7 años, vimos 2001, una odisea del espacio. Entonces eso nos marcó definitivamente. Somos una generación
que de alguna manera se volcó hacia ese mundo donde la tecnología nos iba a llevar a salir de la cuna de la humanidad, que es el planeta Tierra, y que era una combinación entre el poder de la tecnología bien orientada combinado con el poder de la ciencia ficción, que básicamente la ciencia ficción dura y también los otros movimientos que han venido después, el cyberpunk, la ciencia ficción cyberpunk, o la New Thing, que es otra de las líneas que hubo en los años 80 de la ciencia ficción, y 90 tiene una continuidad con esa hard science fiction de Arthur Clarke. Yo sí que me imaginaba, de hecho, para mí la tecnología ha ido lenta. Y lo importante es que ahora estamos en un punto de inflexión. Esta década es muy importante, muy decisiva en relación a la tecnología, porque lo que hemos hecho básicamente pues, con la realidad virtual o con Internet ha sido integrar tecnologías, integrar y optimizar y miniaturizar tecnologías que se crearon en los años 60, en los años 50 y en los años 60, pero no se ha innovado grandemente. Y ahora sí que se está innovando. La inteligencia artificial está empezando a acercarse a aquello que nos prometían estas obras de ciencia ficción, y también la integración con otras tecnologías que ya son nuevas, que podemos llamar verdaderamente nuevas tecnologías, que son todas las tecnologías que tienen que ver con la modificación genética y epigenética de la biotecnología, por ejemplo, o con la nanotecnología que ya se está aplicando en medicina, en el campo de la salud. Es espectacular. Por ejemplo, la realidad virtual unida a la inteligencia artificial y a exoesqueletos robóticos se han utilizado pues a parapléjicos, dotarles de movilidad durante X minutos al día. Estamos hablando a lo mejor de media hora al día que tengan una cierta movilidad. También interfaces cerebrales con realidad virtual, entrenando a tetraplégicos, pueden mover un brazo robot con el pensamiento. Estamos empezando a la vez que enfrentamos el reto de superar esa civilización industrial y postindustrial que nos ha llevado a la crisis de la biodiversidad, a la sexta extinción. Hemos generado una extinción masiva de especies y tenemos ese doble reto, el de unas nuevas tecnologías que son más blandas, más sostenibles y más humanas, que también afectan al cerebro, integrarlas con unas energías limpias y con una forma de funcionar cooperativamente con la naturaleza para hacer realidad todas estas fantasías maravillosas que puede traer la tecnología. Pero hemos de arreglar lo que hemos destruido con la tecnología industrial. Lo que me gustaría llegar a ver son dos cosas, ¿no? Porque una me lleva a la otra. A nivel de realidad virtual, el santo grial de realidad extendida es que con un solo dispositivo, y además integrado con inteligencia artificial y con interfaces cerebrales, pueda acceder a todo el continuo realidad-virtualidad sin ningún tipo de saltos, en un flujo continuo. Yo creo que lo voy a llegar a ver porque será posible en 2030, quizás antes. Nos convertiremos en cyborgs, en el sentido de que tendremos extensiones aumentadas de todas nuestras capacidades cognitivas y que, aunque sean exo, estará afectando también a nuestro comportamiento, con lo cual estaremos hablando de unas extensiones que no solamente son de aumentarnos mecánicamente o cognitivamente, sino también desde dentro. Y yo creo que eso va a producir una mayor empatía entre los seres humanos, porque todas estas tecnologías van a ser compartidas. Entonces, es muy importante las habilidades blandas con las tecnologías humanizadas y transformativas. Esas habilidades de empatía, de trabajo en equipo, de cuidados. El futuro de los trabajos viene mucho por ese lado, de los cuidados de las personas, pero también del planeta y de las otras especies amenazadas por ese éxito que ha tenido nuestra especie gracias a disponer de unas energías muy baratas, pero que han destruido el planeta, ¿no? Ese tipo de uso de energías. Y luego ya, si nos ponemos en plan un poco ciencia ficción, pues el teletransporte de materia, Star Trek, eso sería increíble. Encontrar a los vulcanos, yo sé que los vulcanos están ahí, pues me encantaría, ¿no? A través del teletransporte y las naves espaciales llegar a encontrar a Spock y al resto de vulcanos que están ahí fuera. Y así entre medias, o sea, como para poder llegar a Star Trek y tal, están todas las tecnologías que están tratando, tecnologías informáticas, pero también médicas, que están tratando al envejecimiento como una enfermedad, porque el proceso de envejecimiento es curable. La muerte está ahí, pero el poder incluso rejuvenecer a las personas
es una cuestión que se puede hacer. Ya lo hemos hecho con células madre y con células de distintas especies que no envejecen o que hibernan y que vuelven a revivir. O sea, hablamos de microorganismos, pero también hablamos de la hidra, hablamos de determinados tipos de medusas, especies que son muy longevas, que viven cientos o miles de años. Toda esa tecnología, digamos, de frenar el envejecimiento va a tener un impacto en la extensión de la vida. Si nuestros hijos son capaces de vivir 150 años o 200 años, tendrán más posibilidades de llegar a esto. Yo llevo casi los 40 años trabajando en el mundo de la tecnología y también en la consultoría tecnológica, tanto trabajando con consultores, y la consultoría tradicional, como todos sabemos, ha cambiado muchísimo, porque antes era una consultoría básicamente estratégica y de proyección de escenarios económicos o de estrategias que estaban en función de modelos de negocio, también de la propia de la propia tecnología, de la adopción de la tecnología unida a la estrategia y al negocio, pero todo eso ha ido cambiando con la sociedad digital, ¿no? Por un lado, la adopción de la tecnología y de la estrategia no es suficiente para el mundo de los negocios ahora mismo, sino que eso tiene que estar unido al talento y de cómo las personas pueden trabajar con las máquinas y esas tecnologías de una forma transformativa, productiva y humana, para que las personas aporten lo mejor de sí mismas al proceso productivo, a nuevos modelos también que tienen que haber de procesos productivos combinados con las potencialidades de las máquinas. Entonces, lo que se está pidiendo a la consultoría tecnológica es ir más allá y tener nuevos perfiles, incorporando perfiles desde filósofos, psicólogos, perfiles humanistas, por ejemplo, artistas, ir más allá de la transformación digital, incluso, que ha sido un paso que se tenía que dar, pero tiene que haber una visión, digamos, transformadora, porque estamos en una transición humana que en parte va a venir mediada por la tecnología, pero en parte va a venir mediada también por esa nueva relación con las demás personas, ese trabajo con habilidades blandas en equipo y también ese cuidado que tenemos que extender a las personas. Las personas son cada vez más longevas, por ejemplo, las tecnologías lo que pueden hacer es que la calidad de vida de las personas longevas sea mucho mejor, hasta que se llegue a ese punto en que se puedan revertir celularmente la edad de todas las células del cuerpo, hasta llegar a ese punto. Entonces ahí tenemos un campo inmenso, ¿no? de la consultoría. O sea, la consultoría ahora tiene que ser también, integrar el talento y adaptarlo a una cultura de la empresa, y la cultura tiene que estar integrada en esa transición humana que estamos viviendo. Hemos dejado ya atrás, en cierta medida, la revolución industrial, pero todavía no tenemos una sociedad, digamos, del conocimiento y una sociedad digital madura. Entonces, la consultoría tiene que actuar ahí. Nosotros, cuando hemos hecho consultoría, por ejemplo, tecnológica, vamos acompañados de otros perfiles. Lo que les hablamos es de ir un poco más allá incluso del concepto de recursos humanos, ¿no? O sea, estamos hablando de personas y estamos hablando de talento y estamos hablando de desarrollar a esas personas y orientarlas con el talento que tienen a los lugares en la empresa o al tipo de interacción que se puede tener con otros perfiles en la empresa, para que las empresas también evolucionen y mejoren y se consiga una productividad que la tecnología ayude a que se desarrolle. Pero no, la tecnología sola no basta, y la consultoría tecnológica por sí misma hay que ir más allá de la transformación digital en sí. Y esto creo que lo están entendiendo las grandes empresas. Y esto lo hemos visto también en el mundo de la educación. O sea, el mundo de la educación, Ken Robinson, cuando habla del elemento, es descubrir el talento en la persona cuanto antes y desarrollarle. O sea, la tecnología y los profesores no están tanto o no deberían estar tanto para cumplir un currículum, que además en gran parte es memorístico, sino para conducir o ayudar a las personas a desarrollar sus mejores talentos también en relación a la sociedad, a las demandas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, todo eso que hemos visto en el mundo de la educación
también de alguna manera lo estamos trasladando al mundo de la consultoría. En el caso de la realidad extendida y de la realidad virtual, una de las cosas que más se están valorando en esos departamentos de talento y de personas que hay en las grandes compañías, estas máquinas mentales. Por ejemplo, una compañía que tiene muchísimo éxito para una cosa tan fácil y tan sencilla y que cuesta tanto en las corporaciones es que tú aprendas a hablar en reuniones y a exponer proyectos o a exponer soluciones en pequeñas reuniones o en grandes reuniones o en, digamos, congresos internos dentro de tu departamento o a nivel mundial, donde esto, si esta es una multinacional, esto se hace con equipos de todo el mundo, ¿no? Pues hay una aplicación con Vídeo 360 que es como una realidad virtual en 360 grados, pero es imagen-vídeo. Y entonces tú tienes una serie de ejercicios ante auditorios en los cuales, digamos, estás desarrollando y te está corrigiendo la aplicación, la forma en la que tú estás hablando, te ponen en distintas situaciones y de una manera tan sencilla como bajarte la aplicación en el smartphone y usar estos visores de 360 grados, están formando prácticamente a todas las personas, empezando quizás por directivos o por personas que trabajan en equipo, de empleados que trabajan en equipo, y luego llegando a afectar a toda la empresa. Eso también es hacer consultoría, es decir, que ahora a la consultora se pide que ejecute también, no solamente que plantee soluciones, sino que sea la que ejecute. Por ejemplo, pues Accenture pues han comprado empresas de inteligencia artificial, empresas de realidad virtual, empresas de contenidos, porque hay una parte de la consultora, digamos, que te hace el servicio de consultoría, pero luego hay otra parte que te la ejecuta. O sea, lo que se exige de la consultoría tecnológica es un acompañamiento. Eso también es otro de los cambios que se ha producido. Pues yo les diría que se pongan unas gafas de realidad virtual y que se dejen llevar como cuando eran niños y luego apliquen esa experiencia a su negocio. Que hay muchísimas empresas en España, entre ellas Vector 001, que pueden ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades. Pero primero tienen que transformarse también con estas tecnologías que te elevan y que te transforman mentalmente.